Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el método simplex algebraico. Para ello utilizaremos un ejemplo desarrollado por Hamdi A. Taha en su libro de investigación de operaciones, 9ª edición. Vayamos al capítulo 3, sección 3.2, página 73. Se nos presenta el ejemplo 3.2-1 y vamos a considerar el siguiente problema de programación lineal con dos variables. Observamos aquí el modelo matemático de la programación lineal. Tenemos aquí a la función objetivo, a las variables y las restricciones. En este modelo pues identificamos claramente a las variables que son x1 y x2, la función objetivo que consiste en maximizar el valor de z, en las restricciones que son dos inecuaciones y esta condición de no negatividad, es decir, que establecemos que x1 y x2 siempre serán mayores o iguales a 0. Como bien sabemos, en el método gráfico, al aplicar la igualdad a las inecuaciones, nos es posible representar gráficamente el problema. Una vez que lo representamos gráficamente, podemos observar el espacio de soluciones, el espacio solución, y que contiene un conjunto infinito de soluciones, pero en el método gráfico aprendimos que la solución se va a encontrar en los puntos esquina del problema. Entonces, para saber cuáles son los valores que hacen óptima la función objetivo, vamos a evaluar en cada punto esquina. Al hacerlo, en los distintos puntos esquina que da la gráfica del problema, observamos que el punto C es el óptimo. Muy bien, vamos ahora a resolver el mismo problema, pero ahora utilizando y comparando con el método simplex algebraico. Entonces, al inicio del primer paso, tanto en el método gráfico como en el método simplex algebraico, vamos a tener claridad en la definición de las variables. Establecemos la función objetivo en ambos casos. Son los mismos pasos, y establecemos el conjunto de las restricciones que debe satisfacer la solución. Tanto en el método gráfico como en el método simplex coincidimos en estos primeros tres pasos. Ahora, sin embargo, en el método gráfico sabemos que elegimos la igualdad en las restricciones para obtener un sistema de ecuaciones. Entonces, de las restricciones, tomando la igualdad, pues llego a tener un sistema de ecuaciones del problema. En el método simplex no es tan inmediato. Si las restricciones son del tipo menor o igual que, tendremos que agregar variables de holgura, en este caso S1 y S2, para establecer la igualdad. Observemos, en el método gráfico solamente hay que tomar el momento en que la restricción, en que la inecuación toma la igualdad. Pero para el método simplex hay que agregar estas variables de holgura que nos ayuden a establecer la igualdad. De tal manera que en comparación, ahora tendremos un sistema de ecuaciones diferente. Para lograr la igualdad están incorporadas estas dos variables de holgura en cada una de las ecuaciones.
Recordemos que estas variables de holgura representan la cantidad del recurso no utilizado. Bien, nuevamente, en el método, una vez que tengo las ecuaciones, puedo representar gráficamente el espacio de soluciones. Y este espacio de soluciones, como sabemos, tiene un conjunto, es un conjunto infinito y está contenido en un polígono por los puntos A, B, C y D. Observemos, recordemos que en el método gráfico son muy importantes los puntos de esquina, ya que nos ayudan a acotar el espacio, los puntos donde podemos encontrar la solución óptima. Pero ¿qué pasa en el método simplex? Para el método simplex ya no es tan sencillo. Vamos a tener que, recordemos que en un sistema de m ecuaciones con n variables, tal que m es menor que n, este sistema va a tener un conjunto de soluciones infinita. En nuestro caso vamos a tener dos ecuaciones, es decir, m va a ser igual a 2. Y las variables que vamos a tener en este problema van a ser x1, x2, s1 y s2. Es decir, n va a ser igual a 4. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones va a tener un número infinito de soluciones. Bien. En el método gráfico, la solución óptima siempre está asociada a puntos esquina. Entonces, aquí, como hemos estado mencionando, los puntos esquina son los lugares donde vamos a buscar la solución óptima. Y pues ya la tenemos, ¿no? Ya sabemos que una vez que evaluamos las coordenadas de cada punto en la función objetivo, pues vamos a obtener el óptimo, que en este caso es el punto C, nos va a dar el óptimo del problema. Ahora, ponga atención, en el método simplex no es tan sencillo. Tenemos que incorporar este concepto de las soluciones básicas del método simplex. Es decir, las soluciones básicas, a las que vamos a llamar soluciones básicas del método simplex, corresponden a los puntos esquina del método gráfico. Para determinar las soluciones básicas, igualaremos a 0 un total de n menos m variables para resolver las m ecuaciones con las variables restantes. Es decir, veamos nuestro caso. Yo tengo m igual a 2, es decir, tengo dos ecuaciones, que aquí las presento, y tengo 4 variables. Ya de entrada sé que es un conjunto que voy a tener un conjunto de soluciones infinito. Entonces, ¿en qué consiste la idea? De las variables x1, x2, s1 y s2, voy a seleccionar arbitrariamente 2 de ellas. ¿Sí? En eso consiste, en el método simplex, de las 4 variables, una vez que definí las variables de holgura, ya tendré 4 variables y voy a seleccionar cualquiera de esas 2 para igualarla a 0. Y las restantes, las variables restantes, se van a determinar resolviendo el sistema de ecuaciones resultante. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a suponer que elegimos arbitrariamente a x1 igual a 0 y a x2 igual a 0. A estas las voy a llamar variables no básicas. Entonces me van a quedar S1 y S2 diferentes de 0 como variables básicas. ¿Qué ocurre con eso en el sistema de ecuaciones? A ver, estoy definiendo a x1 y a x2 como 0, las estoy seleccionando y las voy a llamar variables no básicas. Entonces, el sistema de ecuaciones quedará de la siguiente forma. Nos va a quedar que es 2 por
x1 que ahora es 0 más x2 más s1, pero tomando los valores en 0. La siguiente ecuación me quedaría 0 más 2 por 0 más s2 igual a 5. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que definí variables no básicas y entonces el sistema de ecuaciones se transforma. Resuelvo el sistema de estas ecuaciones y voy a obtener la solución básica. ¿Va? Entonces, aquí lo importante es que selecciono de las 4 variables, selecciono arbitrariamente 2 de ellas y las igualo a 0. Y sustituyendo en el sistema de ecuaciones voy a obtener una solución básica, que en este caso es S1 igual a 4 y S2 igual a 5. Que va a corresponder al punto A en el método gráfico. Vamos a considerar ahora otro caso. O sea, supongamos que ahora escojo que X1 sea igual a 0 y S1 sea igual a 0. Entonces ahora mis nuevas variables no básicas, a estas las voy a llamar como mis nuevas variables no básicas. Entonces me va a quedar a X2 y a S2 diferente de 0 y las voy a llamar variables básicas. El sistema de ecuaciones que me resulta es 2 por 0 más X2 más, ahora S1 es 0, más 0 igual a 4. O bien, y bien acá que sería X1 que es 0 más 2X2 más S2 igual a 5. Resolviendo el sistema de ecuaciones, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a obtener la solución básica. Aquí fácilmente en la primera ecuación puedo ver que X2 es directamente igual a 4. Y sustituyendo en la segunda, pues voy a encontrar que S2 es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, este es el sentido del problema, del método simplex. También observamos que la solución básica va a corresponder al punto F en el método gráfico. Bien, entonces ya sabemos del problema del método gráfico, ya conocemos las soluciones. Aquí, además del punto A, B, C y D, también incorporo el punto F y el punto E, que van a tener estos valores al evaluarse en la función objetivo, pero son puntos no factibles. Ahora, aplicando todas las combinaciones entre variables básicas y variables no básicas, tenemos la siguiente tabla, es decir, yo puedo escoger de distintas formas mis variables no básicas. Ustedes recordarán que en principio escogí X1 y X2, es decir, de las 4 variables tomé 2 y las hice 0. Así que este es un par de variables no básicas que tengo presentes. Pero lo mismo puedo hacer con todas las demás, entonces voy a tener otras combinaciones. Por ejemplo, puedo hacer a X1 y S1 0, a X1 y S2 0 y así sucesivamente. Esto me va a generar sus variables básicas correspondientes. Como observamos anteriormente, a X1, X2 igualadas a 0, pues me va a dar las variables básicas S1 y S2. Que resolviendo el sistema de ecuaciones que resulta, pues me da las soluciones básicas, como aquí mostramos, para cada combinación de variables básicas y no básicas generadas. Esto está asociado a cada uno de los puntos esquina del método gráfico y que al evaluarlos en la función objetivo me da los valores en donde puedo, al evaluar en la función objetivo las soluciones básicas, voy a poder discriminar el valor óptimo para el problema. Bien, entonces la solución óptima está determinada por la evaluación de la solución básica en la función objetivo. Entonces,
el método simplex llega al mismo valor que el método gráfico, que es establece la combinación de variables básicas S1 igual a 0, S2 igual a 0, de tal manera que las variables básicas son x1, x2, la solución básica es 1,2 y me da el punto esquina asociado C, que es igual a 8, que es el valor óptimo. En conclusión, el método gráfico nos permite visualizar el espacio de soluciones, pero esto no va más allá de poder trabajar hasta con 3 variables. Si hay una cantidad mayor de variables, ya no podemos encontrar las soluciones de forma gráfica. Por otro lado, el método simplex nos permite resolver problemas que tengan 2 o más variables en sus restricciones. Al agregar las variables de holgura, llevamos al sistema de restricciones a un sistema de m ecuaciones con n variables, donde n es mayor que m. Es decir, hay mayor cantidad de variables que de ecuaciones, teniendo con ello un conjunto infinito de soluciones. En el método simplex, al definir las variables no básicas y variables básicas, nos permite acotar algebraicamente el conjunto de soluciones básicas, limitando así el número de cálculo. Esto equivalente al acotamiento que hacemos al investigar los puntos de esquina. La solución óptima estará determinada por la evaluación de las soluciones básicas en la función óptima. ¿Sí? Entonces, bueno, nota la importancia que tiene en el método simplex el agregar este concepto de variables de holgura, variables no básicas y variables básicas. Variables básicas y soluciones básicas. Hay un equivalente muy importante con el método gráfico, pero a partir de estas definiciones, el método simplex nos permite buscar la solución para cualquier cantidad de variables que aparezcan en las restricciones. Bien, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cápsula.